Hablemos de mercado, con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Economía y finanzas en 30 minutos. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Mercado. Esta semana nos acompaña Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro y profe del IAE también. Muchas gracias, Fernando, por sumarte. ¿Cómo estás? No, muchas gracias por la invitación, Juan. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien, todo bien. Bueno, por suerte tenemos algunas novedades por ahí en términos del Banco Central. Obviamente te voy a preguntar por el dólar, por el ancla fiscal, pero para ir arrancando, siempre creo que algo que suscita muchas dudas hoy tiene que ver con la actividad económica. Todo lo que es inflación, a veces hay cierto consenso de la tendencia que tiene, pero en términos de actividad económica hay mucha discusión por la heterogeneidad, por las diferentes situaciones que viven los distintos sectores. Así que bueno, me gustaría preguntarte, Fernando, ¿cómo cambió el paradigma macroeconómico para los empresarios en los últimos años? ¿Dónde estamos parados hoy? A ver, el cambio de paradigma, yo creo que Argentina viene de larga data, de décadas, de un modelo sustitutivo de importaciones. ¿Qué es un modelo sustitutivo de importaciones? Que el país decide, por algún motivo, no solamente producir aquellos bienes en los cuales tiene ventaja comparativa respecto al resto del mundo, que uno en el caso de Argentina podría decir carne, trigo, soja, maíz, petróleo, gas, minerales, sino que además decidimos producir autos, celulares, lavarropa, computadoras, zapatillas, pantalones, decidimos producir todo. Y está claro que en el mundo aprendió que la forma de generar crecimiento es la especialización y el intercambio. Y el modelo sustitutivo de importación va en contra de la especialización y la única forma que sobreviva ese modelo es limitando el intercambio, limitando el comercio exterior. Y hay dos damnificados. El primer damnificado, cuando se cierra la economía para que no compita con el resto del mundo y sobrevivan estos sectores sustitutivos de importación, somos los consumidores, que pagamos más caro los bienes que consumimos. Pero el segundo gran damnificado es el sector exportador, que los insumos que demanda para la producción y venderle al resto del mundo son más caros, entonces pierde competitividad. Siempre se habla del modelo sustitutivo de importación, que en Argentina en los últimos 150 años bajó el ratio de IMPO a PBI de 60% al 15%, pero nadie habla que par y paso cayeron las exportaciones del 70% al 15%. Y es producto de ese cierre de la economía. ¿Qué es lo que plantea este gobierno? Una inserción del país al mundo. La inserción del país al mundo, que es, empecemos a producir aquellos bienes en los cuales tenemos ventaja comparativa respecto al resto del mundo, y esto genera un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que el sector sustitutivo de importación no es competitivo y empieza a sufrir la competencia externa, pero por el otro lado tenés sectores, que son los sectores en los cuales tenés ventaja comparativa, que crecen enormemente y la gente quiere invertir en esos sectores. Entonces empezás a tener cosas llamativas. Un nivel de actividad económica, el último dato publicado fue el mes de marzo y fue récord histórico el nivel de actividad económica. Nunca Argentina produjo tantos bienes y servicios de manera agregada como en el mes de marzo. Incluso cuando uno ve el único indicador de consumo agregado que tiene Argentina es el referido al cuarto trimestre del año pasado, el consumo de bienes y servicios también está en nivel récord histórico. Ahora, la palabra clave es la que dijiste vos, Juan, heterogéneo. Heterogéneo porque ese nivel de actividad económica récord, si lo ves por sectores, hay sectores de nivel récord y sectores lejos del nivel récord. Cuando ves el consumo, hay niveles de consumo en máximos históricos y hay niveles de consumo lejos del máximo histórico. Incluso cuando te fijas en producción y te metes en industria, te fijas que industria, quizá el sector del cual más se habla actualmente, está 17% por debajo de su nivel récord histórico, pero a mí me gusta recalcar una cosa, que el récord histórico no fue 2022 ni 2023. El récord histórico de producción industrial se dio en el año 2011, y del año 2011 hace 15 años que la industria viene cayendo con ciclos. Entonces eso nos lleva a un segundo planteo. A un segundo planteo es si actividad económica y consumo están en niveles récord, heterogéneo pero récord.
La industria viene cayendo hace 15 años, con ciclo, pero hace 15 años. ¿Por qué hay tanto malestar? Y yo creo que ahí hay un segundo cambio del modelo que es clave, que es la reducción de la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque en Argentina todos aprendimos a convivir con la inflación y no solamente a convivir, sino a ganar plata con la inflación. ¿Cómo? Me tenía que endeudar en pesos, comprar bienes en dólares y después la inflación hacía el resto del trabajo. Licuaba los salarios, la deuda, los intereses, los proveedores, licuaba todo. Y en Argentina, digamos, el sector privado cobraba parte del impuesto inflacionario. Ahora, cuando te baja la tasa de inflación, esa parte del impuesto inflacionario que cobraba el sector privado, bueno, cada vez recauda menos impuesto inflacionario, con lo cual el estado de la rentabilidad del sector privado ahora depende mayoritariamente o exclusivamente de tu productividad. Y de nuevo, venimos de 20, 50, 70 años donde no era importante ser productivo. En Argentina era importante ser hábil financieramente. Sí. Entonces, hay actividad en niveles récord, heterogénea, pero a eso se le suma la pérdida de la rentabilidad financiera, ¿no? Sí, podías ser operativamente quizás o no eras tan bueno o incluso podías tener pérdida y como vos decís lo solucionabas por otro lado, quizás gestionando capital de trabajo con algo que por ahí no era estrictamente de la operación. Ahora la duda que siempre me queda es, bueno, por un lado el empresario puede optimizar el uso de nuevo, del capital de trabajo, del capital del que dispone, ¿no? En general. Pero después por otro lado, para mejorar en productividad hace falta invertir y ahí es donde también, si venís golpeado, no tenés caja, digamos. Eh, Creo que sería fundamental quizás, no sé si coincidís, pero el acceso al crédito, por ahí puedes trabar eso, o qué consejo le podemos dar, por así decir, al empresario a la hora de manejarse. A ver, yo separaría la realidad argentina en tres grupos de empresas. La que es productiva y rentable, que le va bien hoy, la que podría ser productiva, pero para eso tiene que invertir, que es tu punto, y un tercer sector, que es el que está golpeado, que es el sector que nunca va a ser productivo en Argentina y que creció y se desarrolló por una distorsión que generó el modelo económico reinante durante las últimas décadas. Digamos, no es culpa del empresario. Todo el incentivo estaba a generar productos sustitutivos de importación y a generar un negocio financiero. Entonces, pero el tercer sector es el que está comprometido. La clave es que el que puede ser productivo, que invierta. ¿Cómo se puede invertir? Bueno, digamos, hay básicamente, yo diría, dos formas de inversión. La primera forma de inversión es claramente asociada a un aporte de capital o la apertura de capital, buscar nuevos socios, o parte de la rentabilidad de los últimos 20 años, invertirla en el negocio si uno cree que es productivo. La segunda es el acceso al crédito, donde sería clave definitivamente que el mercado de capitales argentino se desarrolle, crezca, haya más crédito, completamente de acuerdo, pero también hay que hacer un ejercicio, porque históricamente en Argentina se tomaba deuda para no pagarla. ¿Para no pagarla en qué sentido? La deuda la pagaba la inflación. Digamos, yo tomaba un crédito, la primera cuota me dolía, la segunda un poco menos, la tercera menos, la sexta ya era más el trámite de ir a pagar la cuota que la carga financiera de la cuota. Ahora, en las economías que empiezan a funcionar de manera un poco más seria, con bajas tasas de inflación, hay que tener presente que la tasa de interés que paga por el crédito es más alta que la tasa de inflación, lo que se llama la tasa real de interés positiva, y cuando tenés una tasa real de interés positiva, la tenés que pagar con la producción de la compañía, con la productividad. Entonces, claramente, se tiene que desarrollar el mercado de capitales, hay que invertir, necesitamos crédito, una serie de cosas. Ahora, el que vaya a hacer el análisis piense que va a tener que pagar hasta la última cuota del crédito. Claro, sí. Es más, aunque la tasa real hoy sea negativa, es decir, está por debajo de la inflación, bueno, cuando hablo de tasa de mercado, ¿no? Después la tasa que te presta el banco puede ser distinta, Por eso, pero es verdad que por más que hoy sea negativa, si la inflación cae fuertemente, ya pasa a ser una tasa por ahí normal o incluso positiva, con lo cual, bueno, fundamental lo que decías de proyectar.
Y yendo un poco más a lo que es mercado, creo que hay, o por lo menos lo que uno lee mucho en las redes, hay parte del sector privado, digamos, que espera una devaluación, digamos, como que la solución sea la que ha sido siempre, que es básicamente que el dólar se dispare por alguna razón, ¿no? Que después podemos discutir si hay razones o no. Pero, ¿cómo ves el tipo de cambio? Porque por ahora el Banco Central viene comprando, hay quienes pueden hablar de atraso, pero hay indicadores que marcan todo lo contrario. Digamos, tenemos exportaciones de nivel récord. Sí, puede ser un poco simplista, pero bueno, la realidad es que no tenemos indicadores claros. Em, ¿Qué opinas vos? ¿Esto se mantiene estable por una cuestión estacional, el tipo de cambio, o podríamos decir que estamos más o menos en equilibrio? Vamos primero a las partes más de fondo, que Ujú. son las más interesantes, me parece. Primero, eh, el que cree o el que espera una depreciación del tipo de cambio para resolver sus problemas, creo que hay que tener muy presente cuál es la historia argentina. La historia argentina es una donde tenemos un problema de competitividad, entonces, ¿qué hacemos? Movemos el tipo de cambio, depreciamos el peso. Ahora, cuando depreciamos el peso, ¿qué ocurre? Todas las tarifas quedan retrasadas, entonces después hay que ajustar las tarifas. ¿Y cuál es la historia argentina? Que una vez que depreciaste y ajustaste la tarifa, por detrás vienen los sindicatos y te dicen, che, los salarios quedaron retrasados, hay que subir los salarios. Y cuando vos ajustaste tipo de cambio, tarifa y salario, llegaste a la misma situación de inicio. Sí. Entonces vuelve el exportador y te dice, che, estoy perdiendo competitividad. ¿Qué hay que hacer? Y aparece algún colega que dice, el problema es que devaluamos poco, hay que devaluar un poco más. Entonces, ¿qué haces? Devaluar un poco más y eso genera más ajuste de tarifas, más reclamos salariales y esa es la historia inflacionaria en Argentina. Primer cosa, si querés bajar la inflación en Argentina, tenés que estabilizar tipo de cambio. Segunda cosa importante respecto del tipo de cambio. El tipo de cambio, te dicen, ganamos competitividad porque nos mejoran las cuentas externas. Y eso no es cierto. Digamos, en realidad cuando vos movés el tipo de cambio, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás básicamente bajando los salarios en dólares, estás empobreciendo al asalariado en términos de dólares. Y el superávit externo no se genera porque somos más competitivos y exportamos más. El superávit externo se genera porque la depreciación genera una baja del ingreso que se desploman las importaciones. Entonces el superávit se genera porque somos más pobres. Tercer cosa, es la devaluación es un impuesto. ¿Un impuesto a quién? Un impuesto al asalariado y al que tiene peso en el bolsillo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una transferencia de ingresos. Cuarto punto importante respecto a la pregunta anterior, Juan, cuando uno dice sería importante que en Argentina haya crédito, para que haya crédito tiene que haber ahorro en Argentina. Y si no hay ahorro en Argentina, ¿por qué es? Porque nos cansamos de estafarlo al tenedor de ahorro en pesos. Entonces, cuando a mí me dicen la solución es mover el tipo de cambio, yo digo, no aprendimos nada de los últimos 70 años de Argentina. Es el tema mi posición respecto al tema estructural. Respecto del tema coyuntural, ¿qué creo? A ver, Argentina tiene una inmensa oferta de divisas por el sector exportador que va a ir creciendo de manera importante en la medida que se vayan materializando estos proyectos de inversión como el RIGI en los sectores en los cuales Argentina es competitivo. Entonces, oferta de divisas vas a tener. ¿Cuál es el gran problema que tiene Argentina respecto de lo que se llama escasez de dólares? La demanda de dólares por miedo, para atesoramiento, para que tengamos una idea. En los últimos 12 meses, los argentinos compramos 40.000 millones de dólares para meter en el colchón. Para tener idea de magnitud, 40.000 millones de dólares, las reservas brutas del Banco Central hoy son 48.000 millones. O sea, estamos diciendo, el último año compramos casi el total de reservas que tiene el Banco Central para meter en el colchón. Para tener idea de magnitud, Sí. 40.000 millones de dólares son más o menos 6 puntos del PBI de poder de compra de pesos que estaban circulando en la economía y que yo lo podía gastar cambiando un auto, yendo a comer, ir al cine, haciendo lo que, o invirtiendo. Y de golpe dije, en vez de dejarlo dando vuelta en la economía, voy a comprar dólares y lo voy a meter en el colchón.
para tener una idea de la magnitud. Entonces, Sí. en Argentina siempre nos enfocamos en las exportaciones, en la importación, no la cuenta del turismo, no que si la selección pasa a la segunda ronda, la demanda de dólares va a ser infernal. Y el gran problema de Sí. Argentina es la demanda de dólares para atesoramiento. Y Sí. ese es un tema de confianza donde los argentinos estamos dispuestos a quedarnos en pesos si creemos que la tasa de retorno implícita en dólares por estar en peso es positiva. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de interés sea más alta que la expectativa de depreciación. Ahora, cuando eso se revierte, que la tasa de interés es más baja que la expectativa de depreciación, ¿qué hacemos? Salimos corriendo a comprar dólares y generamos las crisis argentinas. Ujú. De cortísimo plazo, ¿qué creo que? Primero, no creo que el tipo de cambio esté retrasado. Segundo, creo que si este modelo económico persiste en el tiempo, Argentina cada vez va a ser más cara en dólares y no es una condena argentina, sino de todos los países que tuvieron programas de estabilización macroeconómico exitosos, Alemania, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Brasil, Chile, México después de su programa de estabilización, Israel, todos se vuelven caros en términos de dólares y de cortísimo plazo. ¿De qué va a depender el tipo de cambio? Yo digo, el año que viene hay elecciones, los argentinos siempre compramos dólares, más cuando hay elecciones y más cuando hay elecciones presidenciales. Va a haber demanda de dólares, va a haber mucha oferta. ¿Cuál es el problema? Que cuando aparece la demanda, el que tiene que vender dólares dice, y mejor espero hasta el lunes, porque por ahí me gano unos pesos esperando hasta el lunes para liquidar las divisas. ¿Y qué va a ser clave ahí? ¿Cómo interviene el Banco Central? Porque oferta de dólares va a haber, demanda va a haber, el tema es que no van a estar coordinadas, sino que cuando aparezca la demanda se va a borrar la oferta. Bueno, la pregunta es cómo va a ser la política de intervención del Banco Central, donde personalmente creo que claramente tiene que intervenir dentro de la banda, porque si nos fijamos el tipo de cambio Ujú. oficial de hoy y dónde está el techo de la banda a fin de julio, se quedó 40% abajo el Sí. tipo de cambio. Y la de abajo ni Entonces, hablar, digamos. La de nada, abajo no la baja de existe. hablar. Con lo cual digo, si pensás que se puede dejar ir el tipo de cambio de la banda superior al 40%, eso te va a pegar en inflación, en temas sociales y políticos, con lo cual si el gobierno tiene alguna aspiración de reelección, pensar que puede dejar ir el tipo de cambio de la banda superior sería suicida. Ujú. No, además creo que psicológicamente al inversor o a la persona de a pie, digamos, le molesta mucho porque se empieza a hablar en los medios de es insostenible el esquema, empieza a haber más miedo y creo que eso te aumenta todavía más la demanda. Entonces, sí, probablemente sea bastante contraproducente, digamos. Por ahí para sumar un dato adicional, vos decías en todo plan de estabilización exitoso, después terminás, digamos, con una moneda más apreciada que como empezaste. Y esto podría ser incluso más agudo en el caso argentino, porque no solamente que estamos estabilizando la moneda, sino que además tenemos un boom de exportaciones derivados de, bueno, el continuo desarrollo de vaca muerta, de minería, y entonces no es solo la situación común a esos países, sino que además vamos a tener todavía más oferta de divisas, espero por lo menos. Así que nada, creo que a tener en cuenta esa variable también, probablemente el tipo de cambio real que veamos a futuro sea más bajo que el histórico. A mí siempre me molesta un poco cuando se toman esas comparaciones y se dice, no, porque históricamente fue tanto, entonces ahora tiene que volver a ese promedio, cuando la estructura económica está cambiando fuertísimamente, diría, ¿no? Completamente, 100% de acuerdo. Ahora, eso genera un gran desafío, ¿no? El gran desafío es, está claro que la apreciación del tipo de cambio real genera es la consecuencia del encarecimiento en dólares y hay sectores que pueden empezar a no ser competitivos. Entonces, para mí eso tiene dos respuestas. Una respuesta del Estado, que es hay que bajar la presión impositiva. Yo siempre recalco, el gobierno nacional, pero los provinciales con ingresos brutos y los municipales con las tasas municipales, es una atrocidad lo que hacen. Entonces hay que bajar la presión tributaria, hay que mejorar la infraestructura, hay que bajar el riesgo país para que sea más barato el acceso al crédito internacional, hay que hacer un montón de cosas. Pero también el sector privado, puertas adentro, tiene que volver a plantearse que la palabra desafiante es productividad. Es bueno, puertas adentro, ¿cómo mejoro mi productividad? Porque la forma de no perder esa competitividad por la apreciación del tipo de cambio real
es volverse más competitivo, ¿no? Ujú, bien. Te llevo a un terreno un poquito más técnico por ahí, porque esta semana tuvimos giro de utilidades del Banco Central, es decir, el Banco Central en su balance registra una ganancia y eso se lo transfiere al Tesoro, pero después el Tesoro le vuelve a recomprar letras intransferibles, que esto es algo que ya lo habían hecho antes, pero bueno, voy a pedirte que hagas uso de tus habilidades como docente y nos cuentes un poco y nos expliques cómo es el movimiento, en qué impacta al balance del Banco Central, que al final es lo que se busca, mejorarlo. Bueno, tal cual, a ver, lo que está buscando es de alguna forma depurar el balance del Banco Central. En años anteriores, un gobierno que necesitaba dólares, ¿qué hizo? Fue y le sacó, el gobierno que es independiente del Banco Central, fue y le saqué los dólares al Banco Central, y como no le puede sacar los dólares con un revólver, ¿qué hizo? Le dijo, toma, dame todos los dólares y te doy un papelito, que el papelito era un bono del gobierno, una letra intransferible en dólares, que pagaba una tasa de interés magra, si pagaba, no me acuerdo si era cero o cercana a cero la tasa de interés, y que básicamente intransferible, ¿qué quería decir? Que el Banco Central se tenía que quedar con ese bono hasta el vencimiento. No podía venderlo en el mercado secundario. Entonces, básicamente, ¿qué hizo? Se saqueó la reserva del Banco Central y se le dejó un pagaré ahí, le dijo, toma, un pagadíos más que un pagaré. En algún momento alguien debería pagarte esto. Claramente cuando uno ve el balance del Banco Central y te aparece ese paga Dios, tiene poco valor en el activo. Entonces, ¿qué se va buscando? Creo que este gobierno, eh, por ahí en algunos momentos de manera acelerada, quiso hacer ese saneamiento del balance del Banco Central y claramente esta medida va en esa línea. ¿Qué tiene de particular ese saneamiento esta vez? Lo que tiene de particular es que el único accionista del Banco Central es el Tesoro Nacional. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dice, bueno, como el Banco Central ganó plata el año pasado, que le transfiera las utilidades al gobierno. Y el gobierno con esas utilidades, ¿qué hace? Te dice, che, Banco Central, vos tenés un bono que te coloqué yo, dame el bono y te lo pago con esas utilidades. Es un asiento contable donde básicamente vas a tener una reducción del balance del Banco Central, una reducción en el activo, de un activo de poco valor, ese es el saneamiento, pero lo otro que vas a tener, que se habla poco, es que el Tesoro va a estar comprando un bono, esta letra intransferible, a una evaluación más baja que su valor nominal. O sea, el gobierno se va a estar haciendo de una ganancia. ¿Por qué? Por rescatar ese bono que en la deuda aparece a valor nominal y lo va a estar rescatando como 5.000 millones de dólares más barato. Esto es muy técnico para los estudiantes de economía, como las cuentas públicas son una aberración contable en Argentina, esa ganancia no va a aparecer arriba de la línea como superávit fiscal, sino que se va a ver en una mejora de los datos de deuda pública, pero no va a ocurrir como debería ocurrir, que si vos tenés una mejora patrimonial tiene que ser resultado valga la redundancia, de un resultado Ujú. positivo. Bueno, acá no, acá por un lado va el resultado fiscal va a ser caja y por otro lado va la deuda. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Le está diciendo al Banco Central, che, yo soy tu accionista, dame las utilidades, con esas utilidades te compro el bono que te coloqué hace 15 años atrás, achicamos el balance del Banco Central y el gobierno va a tener una ganancia por disminución del valor de la deuda. Claro. Bueno, me gusta mucho ese punto porque no se habla mucho de esa ventaja que saca, por así decir, el Tesoro, o por lo menos no lo he leído mucho. Y ya que estamos hablando de la parte fiscal, la realidad es que la recaudación viene cayendo en términos reales. Esto pone presión sobre el superávit fiscal, sobre el ancla fiscal, porque, bueno, justo esta semana también salió un comunicado, un informe del FMI donde ellos básicamente dicen que sí habría déficit porque incluyen el cálculo de los intereses los intereses capitalizables de las letras. Eh, ¿El ancla fiscal se mantiene sólida o se está deteriorando un poco?
Siempre me la dejas picando ahí para el tema estructural y después me pregunta la coyuntura. Vamos a lo estructural, Dale. que yo creo que es importante que la gente entienda lo estructural. Que el fondo diga que Argentina tiene déficit porque ellos capitalizan los intereses de los bonos a tasa cero, es una burrada. ¿Por qué es una burrada? Porque es cierto, faltan esos intereses, pero si me vas a hacer ese ajuste, ajustame por inflación todo el balance. Claro. Si yo voy a un banco a pedir plata, el banco no me va a decir, a ver, tráeme el balance de los últimos 3 años, sino me va a decir, contame ajustado por inflación, como te está haciendo. Entonces, esto de ajustar una cuenta y no otra, es una burrada. De nuevo, desde el punto de vista contable, económico, financiero. De hecho, si ajustás todo el balance por inflación, posiblemente el resultado sea mejor, aún incluyendo el pago de los intereses. Primer punto. Segundo punto, perder el ancla fiscal. Ay, yo creo que si hay algo que no vamos a perder con este gobierno es el ancla fiscal. Y valga la frase, cueste lo que cueste. Entonces, perdón, y apoyo completamente, porque la madre de todos los problemas argentinos, hace un rato hablábamos de devaluación, tarifa, salario, devaluación, tarifa, salario. ¿Qué generaba la devaluación? Un déficit fiscal insostenible que se financiaba emitiendo pesos, que me hacía perder la reserva hasta que volaba el tipo de cambio, o lo financiaba colocando deuda que después no la podía pagar y tenemos el récord mundial con 9 reestructuraciones de deuda. Entonces, todos los problemas argentinos se originan en el déficit fiscal. Argentina no puede tener déficit fiscal. Y creo que este gobierno lo entendió perfectamente. Cueste lo que cueste, Argentina no puede tener déficit. Tercer punto, la recaudación cae en términos reales. Es cierto, una verdad inobjetable, pero también se habla poco de por qué cae la recaudación. ¿Por qué cae la recaudación? Porque cae comercio exterior. ¿Y por qué cae comercio exterior? Y porque te saqué el impuesto país, te estoy bajando las retenciones, te estoy bajando impuestos. Entonces se habla poco también de, todo el mundo dice, cae la recaudación en términos reales. Sí, porque estás bajando impuestos. El gobierno, ¿qué va a hacer? Yo creo que va a hacer todo lo que tenga a mano. ¿Para qué? Para evitar el... A ver, este gobierno no se vaya a déficit fiscal, entonces perder el ancla fiscal no va a ocurrir. Puede ser, que no digo que sea lo recomendable, que se retrasen pagos, que no se hagan reintegros, que la devoluciones, que, bueno, todo eso sabemos que pasa, pero digamos, el gobierno no se vaya a déficit fiscal y creo que Argentina por años, décadas, no puede tener déficit fiscal. El error que empezamos a cometer como sociedad es decir, no, yo apoyo lo que dice el gobierno, pero podría ir un poquito más despacio. No, yo apoyo, pero en realidad recorté este gasto entonces empezamos con la historia argentina de decir, ¿sabes qué? Nos gusta gastar de más, no nos gusta que nos apriete el cinturón. Y la historia argentina nos llevó de nuevo a tener el récord histórico de reestructuraciones de deuda y a tener una performance inflacionaria de las peores del mundo. Y la madre de eso es el déficit fiscal. Sí, coincido en que es fundamental y bueno, más allá de la mirada obviamente por ahí técnica, también creo que el incentivo del gobierno en términos electorales también es ese, porque no veo posibilidad de que ganen elecciones si no mantienen eso que es la premisa básica y además creo que, bueno, como vos decías, es el pilar del programa económico, digamos. Y bueno, la verdad que nos estamos llevando una masterclass de economía, muy buena la charla. Pero bueno, para ir cerrando... ¿Qué crees que deberíamos mirar hacia adelante? ¿Cuáles son los riesgos de Argentina, digamos? Sobre todo siempre pensando, ¿no?, en el sector privado, en las personas con sus ahorros, los empresarios. ¿Dónde dirías que tenemos que poner el foco en los próximos meses, te diría? A ver, primer riesgo que plantearía en Argentina, siempre el riesgo argentino es que por algún motivo internacional, regional, local, político, económico, social o lo que fuere, salgamos corriendo a comprar dólares. Es el riesgo que siempre tiene Argentina. Entonces uno tendría que pensar cuáles pueden ser las cosas que gatillen esa compra de dólares. Yo creo que de corto plazo siempre puede haber y hay cisnes negros.
Pero de corto plazo, la verdad que yo creo que este año poco, el año que viene claramente la incertidumbre electoral, donde habrá que ver cómo es el abanico de candidatos, está claro el oficialismo que plantea, habrá que ver la oposición, si la oposición va con un candidato antagónico o si la oposición va con un candidato parecido. El antagónico claramente genera volatilidad, ruido, la gente con miedo, demanda de dólares, y más allá de que va a haber oferta, la clave va a ser cómo interviene el Banco Central. Ahora, la oposición también puede ir con un candidato parecido. ¿Y de qué va a depender? Yo creo que va a depender de los próximos meses, de cuál sea la percepción de la calle. Eso es lo que va a determinar el candidato opositor. En cuanto a actividad económica, yo creo que actividad económica va a seguir creciendo, y recalco, estamos en un nivel récord histórico y creo que va a seguir creciendo. Creo que va a seguir creciendo de manera heterogénea, y creo que vamos a seguir con estos márgenes reducidos por que el sector privado deja de cobrar el impuesto inflacionario, eh, y que genera esta percepción de que hay un problema de actividad económica. De nuevo, hay sectores que tienen problemas de actividad económica, hay otros que no, todos tienen una baja de sus márgenes y una baja de su rentabilidad. Entonces, habrá que ver cómo se logra eso. En los sectores más afectados, está claro que el gobierno tiene que intentar algo para hacer la contención de esos sectores, que una parte se está reactivando todo un plan de obra pública vía licitaciones, que creo que es lo correcto. Por el otro lado, ¿qué debería hacer el gobierno? Correrse del mercado de pesos, esta sobrecolocación de deuda en pesos que viene haciendo el gobierno para hacerse de tantos pesos, para después comprarle dólares al Banco Central para pagar necesidades de financiamiento en dólares. Bueno, los dólares hay que conseguirlos en el mercado de dólares y los pesos en el mercado de pesos, liberar el mercado de pesos y dejar que el crédito expanda para que ayude al consumo y eventualmente derrame algo en crédito hipotecario y construcción, que venía creciendo en el 2024. Creo que eso es lo que puede hacer el gobierno de contención, y veremos como sociedad el año que viene qué queremos hacer. Digamos, ¿queremos volver 20 años atrás o queremos seguir por este camino? Donde a mí siempre me gusta recalcar algo. Argentina tiene, muchas veces se habla de un problema de distribución del ingreso en Argentina. Y hicimos un cálculo hace poco que el país con la mejor distribución del ingreso del mundo son los Países Bajos. Entonces dijimos, hagamos una cosa, agarremos la torta argentina, el ingreso argentino, y le planteemos la distribución del ingreso de Países Bajos y veamos cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado de poner la distribución del ingreso en los Países Bajos? Que el 70% de los hogares argentinos tendría un ingreso mensual, hogares, no individuos, de menos de $1.000. ¿Sí? Y como resultado de esa nueva distribución del ingreso, actualmente Argentina tiene más o menos 22% de hogares pobres. Con la nueva distribución del ingreso, tendríamos casi el doble de hogares pobres, 40%. Y uno dice, pará, pero si estoy distribuyendo mejor, ¿cómo puede ser que haya más pobres? Bueno, eso nos habla que no es un problema de distribución, sino que la torta es chica. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Argentina tiene que agrandar la torta, tenemos que crecer, porque si a la torta chiquita la distribuimos entre todos, en realidad todos vamos a estar peor en promedio. Entonces el secreto es cómo hacemos para crecer la torta. Bueno, ahí creo que Argentina tiene grandes oportunidades por delante, agroindustria, petróleo, gas, cobre, litio. Por detrás se necesita mercado de capital, intermediación financiera, tener economía de conocimiento, tener diseño de indumentaria, tenés turismo, tenés un montón de sectores en los cuales la Argentina es competitivo, que son sectores que demandan mano de obra. El sector minero chileno trabaja de manera directa o indirecta 1 millón de personas. ¿Por qué en Argentina no va a ocurrir eso? Eh, con lo cual creo que Argentina tiene una gran oportunidad por delante, pero también somos los campeones mundiales yo digo, somos el país de las oportunidades perdidas. Tuvimos muchas oportunidades y las perdimos. Bueno, creo que tenemos una gran nueva oportunidad. Bueno, creo que como riesgo es si como sociedad estamos dispuestos a poner los pantalones largos y hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es hacer lo que hay que hacer? Lo que hace todo el mundo. Trabajar,
invertir, mejorar la productividad y pensar que mi futuro depende mucho más de lo que haga yo que del contexto. Un lujo, Fernando. La verdad que muy bueno el ejercicio que planteabas de la distribución. La verdad que creo que da mucho para pensar, nos dejas tarea, reflexionar. Y bueno, y como vos decías, trabajar para todos desde nuestro lugar para agrandar la torta. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. La verdad, muy buena charla. Así que bueno, te esperamos cuando quieras volver, más que invitado. No, bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de hablar acá, muy cómodo, así que cuando quieran hablamos de nuevo. Saludos para todos. Dale, buenísimo. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.